Radio Mundial 2020. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono. Buenos días, América, buenas tardes en España, buena noche en Japón y Oceanía. Hoy iniciamos en este último día del año astronómico dedicado a Acuario, porque es virtualmente el año nuevo real. En unas horas que entra ya la primavera en esta parte del continente, ¿no? Y del hemisferio norte. Un saludo para Japón. En esta mañana acaban de tener un terremoto de 7.4, según el primer reporte que hay. Y anoche en la Ciudad de México, un temblor de 4 que casi nadie lo sintió, pero las alarmas sonaron hasta los teléfonos en la gran Ciudad de México. Es el saludo inicial de nuestra compañera, la licenciada Islas Ruiz. Hola, buenos días a todos. Aquí esperando la primavera, ya que inicia el ciclo, ¿no? Sí. Empezamos otra vez de nuevo. Eso es el año nuevo astronómico y por lo tanto el año Piscis terminó. Acuario, o al menos va a terminar a las 3 de la tarde e inicia el cambio a la primavera. A ver qué pasa, ¿no? Porque el clima está muy dudoso. Bueno, eso sí, el invierno como que está quedándose todavía, no solamente aquí en España, las cosas están volviendo con la nieve y no sé qué más. Así es. Por lo pronto comencemos con las mañanitas que cantaba el rey David. Claro que sí, les mandamos las mañanitas a las siguientes personas. Esperemos que la pasen el día de hoy acompañado de sus seres queridos y festejando con todos ellos, ¿no? Y dar las gracias a Dios por otro día más o un año más de vida. Entonces, es para la doctora Isabel Ramírez Fuentes, ingeniero Lina María Venegas, José Benito Llaven, Gamaliel Solís y para María Teresa Eugenia Solórzano Solís. Muchas felicidades para ellos. Bien, hoy vamos a comenzar con un lanzamiento de un artista que nació en esta capital y es pianista de primer nivel. ¿De quién se trata, Lick? Estamos hablando de Jorge Enrique Rojas Ramírez. Ese es su nombre de pila, pero artísticamente conocido como Jorge Rojas, ¿no? Él es más que, bueno,
Él estudió la carrera de técnico profesional en música instrumentista aquí en la Universidad Unicash, ¿sí? Que inició él en el 2003 y en el año 2006 ingresa nuevamente a esta universidad para cursar la licenciatura en música clásica. Y de ahí él se viene retroalimentando, haciendo cursos, más que nada en lo que es metodología del estudio del lenguaje musical, implementación del carácter farce empresarial, la calidad de servir, perfeccionamiento pianístico, y así ha ido él escalando, ha ido creciendo. Sí, estudiando siempre. Estudiando, así es. Y también se dice que perteneció a un grupo de metal que se llamaba Evodia. Del 2006 al 2008 él estuvo ahí tocando y también inicia como él organiza un proyecto de presencia de rock aquí en Chiapas, en el año que fue en el 2007 al 2010. Y después de ahí cambia, ¿sí? Cambia un poco el giro a lo que se había estado dedicando para brindar y contribuir a la educación, ¿sí? Más que nada de los niños. Entonces es cuando empieza él ahí en el 2013 en Canta Títeres, que es un proyecto musical exclusivamente para niños y él quería promover el encuentro familiar y fortalecimiento de la comunicación. Eso es, se puede dar una pequeña reseña de lo que ha logrado él. De Jorge Rojas. Aquí lo tenemos y para ello fuimos a Comitán, ahí en el auditorio Junchavín, en el centro de la ciudad prócer de Comitán. Se hace esta grabación que es el lanzamiento que decía ustedes mundial de parte de esta empresa radiofónica para darle el lugar que le corresponde a Jorge, nuestro amigo, el gran virtuoso del piano.
Es de destacarse que Jorge Rojas tomó clases con el maestro Douglas Bringas, Carlos Chacón, Patricia Reyes y el maestro Roberto Blanco. Lo tendremos más adelante con otros temas, pues es un lanzamiento del que esperamos comentarios del público sobre nuestro artista que nació en esta ciudad, ya lo dijimos, y con un gran proyecto, un gran sueño que esperamos lo cristalice en breve. Bueno, ¿qué tenemos de eje temático, Lick? Pues ahorita estamos con la incertidumbre, que hay una pregunta que se está haciendo a nivel mundial, ¿no? ¿Será que se reviva, la Guerra Fría? Es una pregunta por la cosa esta de que el presidente del vecino país del norte le lanza unas palabras que son ofensivas. Si las dijo él, aunque parece que el locutor fue el quien se lo dice, ¿no? Y él replica, sí es un asesino, hablando del señor Putin, líder ruso, que desde luego ya contestó y con un poco de diplomacia, aunque, como usted dice, el productor ha puesto ahí, ¿se reaviva la Guerra Fría? Puede reavivarse si en el caso esta cosa pasara a mayores. Por cierto, los columnistas de ayer y sobre todo los que hacen ¿cómo se llaman? Los dibujos a mano. Las caricaturas, sí. Hay uno que lo pone al señor Biden con una bomba atómica aquí en su brazo, ¿eh? Eso es un mal signo. Pero bueno, esperamos que el año nuevo, que dijimos va a iniciar a las 3 de la tarde, tiempo de México, y para el tiempo mundial, ¿cómo se diría? El tiempo estándar, pues ya a las 3 de la tarde entra automáticamente. ¿Verdad? Ya será la hora 0 o el primer segundo del día 21. Nosotros todavía estamos en el ciclo de salida de Acuario, y los Piscis, ¿qué va a pasar con ellos? Les va a ir muy bien, eso dice Mara Yadira. Por aquí tengo unos apuntes que me dictó ella y fíjense ustedes qué dice. Maestro Milton, le comunico que será un año muy bueno para el presidente de España, Pedro Sánchez. Muy buen año para Jorge de la Vega Domínguez. Muy buen año para Lupita D'Alessio, de la que hablábamos hace 3 semanas, ¿no? Pero también habla de que será un año crítico y difícil para los Aries, y pone como ejemplo al licenciado Carlos Salinas de Gortari. Este hombre estará en la escena y en la Casa del Caos, según Mara Yadira, nuestra astróloga de cabecera. Renace, dice. ¿Verdad? Bueno, vamos entonces rápidamente a hablar de un tema que casi nadie habla, pero que yo lo he estado manejando desde hace 25 años con investigadores como Andrija Pujarich, con quien fui a la zona del Silencio, a Tikal, Guatemala, a Palenque y hasta el Cairo, Egipto. Se trata de investigar con ellos si existen o no los extraterrestres, y en efecto, para mí, que sí, pero como eso, decirlo hace 25 años era una tontera, pues me quedé callado, y las experiencias que tengo son de que sí. Pero ¿qué dice Iván Martínez cuando descubren que en Rusia hallaron debajo del mar a hombres que tienen una figura humana, con algunos cambios únicamente, que les hace permitir vivir ahí debajo del mar? Vamos entonces con Iván Martínez hasta Valencia, España. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy vamos a hablar de grandes misterios relacionados con 2 casos dentro del complejo mundo de la ufología. 2 casos donde aparecen ovnis y encuentros con humanoides, pero realmente son casos muy bizarros, son de los más extraños, los pondremos en el top de estos sucesos archivados y clasificados. De hecho, uno de los casos presenta extraños humanoides que aparecen de la nada en el mar, vienen flotando con una esfera que se van intercambiando. Y el otro de los casos es muy importante porque es parecido y se podría hasta relacionar por las fechas en las que acontecieron. Ese segundo caso vais a ver que no es normal, sobre todo la repercusión que tuvo todo el mundo, porque es un caso que, aconteció en Rusia, pero la televisión incluso de España estuvo relatando
como algo sin explicación, pero certificado por el propio gobierno soviético de aquel entonces. Yo estoy seguro que el fenómeno ovni es real. Hay fuerzas desconocidas que cada vez se va haciendo más visible. Acordaos del Pentágono, del incidente Nimitz, de cómo el Pentágono realmente afirma que hay algo, una fuerza aeroespacial que no saben lo que es, y que posiblemente algún día el contacto sea directo con esos seres o lo que sea que está detrás de este fenómeno, de otro mundo o de otra dimensión. Y dicho esto, vamos a empezar con estos dos casos. El primero de ellos, nos situamos en Conil, Cádiz, aquí en España, el 29 de septiembre de 1989. Los jóvenes, llamados Isabel, Lázaro, Pedro G. y Loli, vieron una misteriosa luz de color rojo desde el paseo marítimo. La luz de color rojo parecía emitir un enorme brillo a lo lejos, cada vez era más y más brillante esta luz. Entonces, entre los chicos y la luz, en el mar, se alzaron dos figuras humanoides vestidas con extrañas túnicas o algo parecido. Eran túnicas de color blanco. Utilizando prismáticos, estos chicos vieron más de cerca a estos seres, lo que les causó un verdadero terror. La estatura de estas figuras sería de unos 2-3 metros quizás, eran muy altos y no parecían tener rostro ni piernas. La cabeza era como un huevo, no tenían ojos, no tenían cara. Era algo que no tenía nada de sentido, pero flotaban sobre el nivel del agua. Poco a poco estos seres se iban moviendo hacia los chicos en su dirección, ya que estos se habían escondido metros atrás en unos muros del paseo marítimo. La luz roja se aproximó a la playa, a la vez que estos seres humanoides, iluminando toda la escena. Fijaos, lo que tuvieron que ver estos niños, estos chicos. Todo el panorama de color rojizo y estas dos figuras flotantes cada vez acercándose más y más. En fin, los muchachos vieron que aquellos seres se paseaban una esfera azul el uno con el otro. Un juego bizarro sin sentido. ¿Qué era esa esfera? ¿Por qué brillaba en tonos azules? ¿Por qué la intercambiaban estos dos seres? Entonces apareció algo muchísimo más raro. ¿Y qué podría ser más raro que estos dos seres y la luz? Un tercer ser, pero esta vez muchísimo más alto que los anteriores, entre 3 y 4 metros. Se desplazaba también muy rápido y parecía portar un traje de color negro. Ya no era una túnica blanca, era algo negro. Su cabeza no era redonda, era fusiforme, tenía una forma muy rara, no era perfecta. Vieron como el rápido ser se desvanecía en una misteriosa neblina en la playa. Empezó a difuminarse hasta que lo perdieron de vista, a él y a las otras dos figuras blancas. En el reporte, y luego hablaremos de este reporte, porque es de lo más importante, comentaron que aparecieron dos personas rubias también mirando la escena, pero estos lo hacían a la distancia. Estas personas rubias, estos hombres, no acabaron siendo identificados, pero parecían ver la escena impasible, sin mostrar emociones, simplemente parados, quietos, mirando. Es como si estos seres de la playa se hubieran transformado o convertido en seres humanos, o al menos es lo que se especuló después, con que se habían, hecho parecer más personas. A la mañana siguiente, cuando el reporte se hizo, porque estos chicos lo contaron a la policía, y eso es donde yo quería llegar, cuando se vuelve algo un poco más oficial que simples habladurías, la policía y otros investigadores vieron huellas enormes en la playa. Obviamente no es una prueba, es una playa y ahí las huellas puede hacerlas cualquiera, pero sí que identificaba o encajaba al menos con lo que reportaban estos chicos. Este caso, como la infinidad de casos que hay parecidos, se convirtió en un expediente ufológico. Y como todo expediente ufológico, no podemos saber la verdad. Puede ser mentira, puede ser verdad. El caso es que esos chicos ofrecieron con el tiempo, algunos de ellos, entrevistas a diferentes ufólogos y mantenían año tras año su versión. Aquí hay algo más raro aún. ¿Os acordáis que os hablé de un segundo caso, mucho más mediático? Pues parece ser que el segundo caso, que aconteció en Rusia, está tremendamente relacionado con este primero
y tan extraño, de hecho, tan terrorífico, ¿verdad? Porque la imagen rompe con la mentalidad de lo que se espera ver, no es algo normal. Veréis, si el primer caso se llamaba el incidente Conil, este se titula el incidente Voronezh. Lo que se descubrió posteriormente, después del incidente Conil, fue que el día 27 de septiembre de 1989, 2 días antes del incidente, se reportó un avistamiento ovni en Rusia, concretamente en la ciudad de Voronezh, cerca de Moscú. En este incidente, 3 seres extraterrestres supuestamente y un extraño aparato parecido a un robot bajaron de un platillo volador, de un ovni que se había posado frente a unos niños que estaban jugando en un parque. Y esto por la tarde, antes de anochecer, a la vista de un montón de personas. Uno de los niños se dice que desapareció y apareció a los instantes, como si hubiera ido al interior de este aparato volador. Una abducción. Pero como os decía, lo más llamativo de este caso fue la cobertura que le dio la prensa. Es más raro que la aparición de los extraterrestres, porque primero la agencia mediática de noticias de allí, el TASS, tuvo un alcance mayor de lo habitual. Llegó a diferentes países la noticia, el incidente. En España se hizo varios especiales del incidente. De hecho, os voy a colocar una imagen de palabra por palabra lo que dijeron la televisión aquí en España. Se hizo un comunicado inmenso. Luego entraremos en detalles sobre el caso, pero hay que comentar que en la actualidad aún no se ha podido desmentir el caso por la gran cantidad de testigos que vieron a plena tarde ese disco luminoso que se posaba mientras de este bajaban 3 seres de 3-4 metros y una especie de robot. Incluso la policía confirmó los testimonios. Hay reportes oficiales. Mirad, se certificó quemaduras en el suelo por parte de este aparato. Se midió un índice inusual de radioactividad. Los científicos no pudieron explicarlo porque fueron ellos los que analizaron la zona, la escena, esas muestras. Incluso intervino en su estudio el equipo de cátedra de física nuclear de la Universidad de Voronezh, que no pudo explicarlo. Entre los testigos directos hubo un niño de 12 años llamado Volodya Startsev. Este niño dijo que se quedó paralizado muscularmente cuando bajó uno de estos seres y le miró directamente. Cuando se fue, este ser, después del suceso, a los minutos, dice el niño que le dolía tanto la cabeza que tuvo que recostarse. Se mareaba muchísimo, como si se hubiera desprendido de un influjo inmaterial que le retenía, que le paralizaba. Y esto es una constante en los casos de encuentros con humanoides, de encuentros ovni. La parálisis, como si tuvieran algún tipo de aparato que los anclase y les quitase la voluntad. El supuesto niño abducido, este que os he contado que desapareció y volvió a aparecer en los minutos, dice que la desaparición empezó cuando uno de los seres le apuntó con un extraño aparato que tenía en la mano y lanzó un haz de luz directa contra este niño. Como si hubiera sido desmaterializado, no lo sé. Eso es lo que cuenta el testigo más directo. Otra cosa que desconcertó a todo el mundo fue que uno de estos seres, antes de subir a la nave y volverse a donde quiera que habían venido, dejó 2 extrañas rocas de color rojizo. El análisis de estas 2 rocas, una de ellas decía que era una roca totalmente normal, con composición normal y cotidiana, pero la otra no se pudo identificar la composición. Parecía que no era de la Tierra, o al menos así lo he estado leyendo en uno de los reportes que se dio en informativos en España. Eso puede haberse tergiversado por la falta de medios que había en aquel entonces o por cualquier otro motivo, ya que la fuente original aconteció en Rusia. Pero bueno, ahí está esa incógnita, ¿no? Nos quedamos con esa incógnita, usando sus mismas palabras de Iván. Pueden localizarlo él fácilmente en granmisterio.org, porque hay otro, faltó un capítulo que lo vamos a pasar la próxima semana, donde los seres de Rusia que están debajo de esos mares se parecen a nosotros y usan una escafandra transparente. Veremos
qué hay para la próxima semana. Por lo pronto, licenciada, estamos hoy en el lanzamiento de Jorge Rojas, el pianista tuxtleco, que en el 2013 abre la Academia de Artes Interra. Así es. Y de ahí se salta al 2014, donde él compone y graba la música del disco Reflexiones, de Francisco Javier Figueroa Niño, ¿sí? Y él aquí inicia una gira de promoción por los municipios del estado chiapaneco. Y en el 2015 inicia Interra Jazz junto con Carlos León en la batería y Pedro Figueroa en el bajo eléctrico, y conjunto han explorado los sonidos vanguardistas de jazz principalmente, y nace el dúo Tapia Rojas, que es el violín y el piano. Ese es el famoso dúo que hacen, y realizan adaptaciones de música pop con estos instrumentos para temas de películas, estándares de jazz, música clásica y melodías mexicanas. También forma parte de una agrupación en el 2016, creando versiones propias de canciones de diferentes géneros. ¿Sí? Y en el año 20, ¿qué Y en hizo? el 20, pues, es seleccionado para una convocatoria, el arte ayuda, y lanzada por el Coneculta en Chiapas para realizar proyecto titulado El piano en primera persona. Y algunos de los cantantes a quienes ha acompañado él son los siguientes: Gabriela Costa, Andy Bautista, Carol Rich, Ingrid Álvarez, Jack Alom, Paxtor y Lalo Sánchez. Muy bien. Entonces, vamos al lanzamiento de Jorge Rojas. Volvemos a Comitán. Agradezco a la doctora Ros Cruz Pastrana, a Jorge Enrique Rojas, que nos está viendo, pues es el hombre del día hoy aquí, a Marilú Góngora en Villahermosa, Tabasco, y en Guadalajara, Luis Román Pérez Morales. ¿Qué hora llega el doctor? No, ya está aquí. Lo que pasa es que estamos haciendo el lanzamiento de Jorge Rojas y nos quedamos con esto que se llama Sonámbulo, de Santo y Johnny Farina.
Jorge Rojas, interpretando este tema clásico de Santo Johnny Farina, allá en los 70, un tema que de verdad pues fue cubrió toda una época, esta música de estos que fueron famosísimos en aquel Se nota que eres muy joven. Buenos días. Le voy a explicar, público amable, por qué es joven. Porque esto yo lo escuché en el 63, 64 y él dice de los 70, o sea que Sí. es un niño. Pues sí, fines 68, 69, por ahí tienes razón, es No, cierto. 63, 64. Que yo la recuerdo. O Sí. sea que eres un niño. Sí, que yo Eso la es bueno, recuerdo en no aquel le va a tiempo. pegar el COVID. Eso esperamos. Pues aquí con el doctor Jorge Alberto Rincón Acebo, como cada semana, para poder abordar los temas que por supuesto nos tienen interesados, porque esta pandemia pues llegó para pues literalmente ponernos la vida de cabeza, y ahora tenemos que estar pendientes y atendiendo muchas cosas porque cada día hay información nueva. Le preguntaríamos a Waldo nada más del fondo. Para mí es una composición, porque el templo que se encuentra al fondo parece que fuera, no es Palenque, es un templo muy grande que son una yuxtaposición de, ya he estado ahí, aunque ustedes no lo piensan, subí, ya no podía yo bajar. Sí, esa es una de las diferentes edificaciones que hay en Bonampak, ya abordaremos el tema, y pues vamos a checar la primera diapositiva para entrar en tema con el doctor. Virus ARN persisten viables. Curiosamente, si me permites, te podré decir que el ébola en África empezó a haber un rebrote de 20 gentes, aparentemente con la muerte de una enfermera que nunca sufrió la enfermedad y que no tuvo los datos clásicos. Los que fueron a su entierro, la mitad enfermaron y no sé si murieron. Hay un dato también que un hombre a través de su semen contagió a su mujer, Sí. y no sé si se murió. Entonces queda la duda. El ARN es un ácido nucleico que es una vía. Por un lado tenemos que se duplique el ADN, y el ARN para duplicarse necesita del ADN. Existe una enzima que la conocimos o se popularizó gracias al SIDA, que se llama transcriptasa inversa, pero no sabemos si para todos funciona. En esta diapositiva, eliminando el fondo, las cortitas rojas que se logran ver ahí, se supone que son el ébola, que también es ARN. Entonces, ¿cómo es posible que un virus queda latente ahí? ¿Cómo es que está ahí? ¿Acaso con una carne que está en proceso de putrefacción o congelada para evitar la putrefacción puede llegarse a guardar los virus? Porque se dice que cuando se descongele el permafrost o cuando se descongele la Antártida, que antes no se encontraba en esa parte, sino se encontraba más en la parte ecuatorial, y que era tropical, se van a descongelar y van a caer esos virus. Como nosotros decimos y repetimos las cosas sin analizarlas, porque alguien las dijo, entonces lo aceptamos como tal. Pero cuando se pone uno a estudiar, uno mismo se cuestiona, ¿será posible eso? Es interesante porque, bueno, precisamente ayer estaba leyendo un artículo sobre, se encontraron a 1500 metros bajo el hielo de la Antártida, precisamente restos fósiles de vegetales, de plantas que se supone que no crecen en el hielo, y esto hace saber que hace milenios ese lugar era un lugar tropical, tal como lo citas, ¿no? Vamos a ver y qué se sucede. encontraba en otra parte. Investiguen, por favor, la teoría de Pangea, que tiene aproximadamente entre 100 y 121 años. Y de hecho, precisamente también ahora sabemos, los científicos han desarrollado un nuevo mapa del mundo, porque los continentes se han estado moviendo, y en este momento, si nosotros partimos, o sea, tomamos esta esfera, que la concebimos como tal, como una esfera. Geodesia, es un poco así, un globo, y si lo achataron con las manos. Un poquito, no es un círculo perfecto, no es una esfera perfecta, pero bueno, eso es lo que más se asemeja, y por eso normalmente es presentado de esta forma nuestro planeta. Bueno, resulta ser
que estamos acostumbrados a los mapamundis que son de posiblemente siglos atrás que se crearon, pero actualmente ahora los movimientos, las masas continentales se han estado moviendo y en este momento las podemos ubicar solamente en una de las mitades de la Tierra y el resto es agua. Entonces esto es porque los continentes, las masas continentales están en constante movimiento y efectivamente hace milenios o millones de años la Antártida no estaba donde se encuentra ahora. Este es un tema demasiado amplio. Cuando nos den otro tema para otra forma y nos damos un round, pero no podemos abordarlo ahorita. Pero Así lo que decía Luis es lo siguiente: la Tierra se enfría, hace 400.000 millones de años era más caliente y se supone que la parte que se está enfriando más es el Océano Pacífico. Se encuentra no tanto en las mitades. La mayoría de la Tierra se encuentra en el hemisferio norte, aunque ahora se dice que tal vez como pintamos a la Tierra está al revés, que quien tiene control sobre las fotos espaciales sin que antes pase por un tamiz, y que la Tierra, lo que es norte podía ser sur y lo que es sur podía ser norte. Pero ya no me abarco más de esto, pero el chiste es esto: la Antártida no se encontraba ahí, por eso era tropical. No es que se haya congelado la parte de la Antártida donde se encuentra ahorita. Bueno, vamos al tema, ¿no? Porque todo salió por ARN. Esto incluso, bueno, tiene que ver porque al reactivarse, por así decirlo, un virus, la enfermedad vuelve a brotar. Y esta es la cuestión. Precisamente la anterior diapositiva hablaba sobre, en el caso del ébola, una persona infectada 5 años atrás y que ni siquiera desarrolló la enfermedad, pero que posiblemente, bueno, eso es lo que estiman los científicos, que pudo contagiar. Entonces pero la gran pregunta coincidió que los que llegaron a su entierro sí la padecieron. Ahí está. Entonces dice, permaneció inactivo en sobreviviente de la epidemia cuando el ébola estaba en su máximo. Y bueno, una persona que se infectó 5 años atrás fue quien posiblemente reinició este brote nuevo. Este es un tema tremendo, no podíamos abarcarlo. Les puedo decir que los médicos carecemos mucho de conocimiento y los alumnos cada vez más, la generación de cristal, quieren que les dé uno lo mínimo y que no le explique uno porque cuesta trabajo pensar. Ahora aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿infecciones latentes en sobrevivientes ocasionan nuevos brotes? Esta es una pregunta que nos conecta a la actual pandemia, porque el ejemplo es, bueno, con lo que está pasando con ébola, pero una persona que ya se infectó de coronavirus, la gran pregunta es, bueno, si permanece una latencia allí por el virus, ¿será capaz más adelante de volverlo a compartir? Y perdón, doctor, antes para no terminar con la idea, ahorita comentabas justamente que los médicos saben poco. Y por ejemplo, el ébola está muchísimo más estudiado que el coronavirus, el SIDA está mucho más estudiado que el coronavirus, y si los médicos saben poco, pues imagínense cuántos sabrán del coronavirus, que es un virus recientemente que ha aparecido, que ha sido descubierto, Curiosamente, o que brincó al pienso humano, que ¿no? se está estudiando mucho, pero ahorita, por ejemplo, con los estudiantes de la salud se niegan a que las competencias que se dan, o sea, dar un ejemplo práctico para que te sea útil, se lleve a cabo. Entonces, yo pienso que se está sabiendo más, pero quiero poner un ejemplo. A mí me dio polio. Pienso que me dio porque me aplicaron la vacuna Sac y a partir de eso estuvo esto. Un dato que viene al caso de la reactivación, se dicen que después de 60, 70 años de darte polio, se te pueden volver a dar trastornos neurológicos sin que tengas la enfermedad y que puedas tener parálisis respiratoria. Pero tendrá que ver con o daño motor. ¿Tendrá que ver con el mismo virus o serán secuelas? Como no se tiene la secuenciación genética de cuando te dio, ni se estudió, porque sería sacar tejido nervioso para que te quedes inválido, y tampoco lo vas a sacar para lo que sea, por eso son útiles las autopsias. Y
sería bueno que si te toman una biopsia todas las guardaran. No se los estoy diciendo como patólogo, sino simplemente como algo útil para que se siguiera. Entonces, no sabemos. No sabemos. Y es justo a lo que me refería, una enfermedad como la polio que fue tan estudiada hace años con la tecnología que existía en aquel Y que tiempo. supuestamente la controlamos. Sí, supuestamente, pero Aunque hay 2 países todavía, Afganistán es uno de ellos, que no ha podido acabar y con le la compartí a Waldo y a Milton y a Luis un artículo un poco largo, pero que dice de que muchas epidemias, tiene 21 o 22 años, refiere el artículo médico que muchas epidemias no se curaron por las vacunas, sino por la higiene. Sí, exacto. Pero la gente no quiere aprender higiene. La lepra, por ejemplo, la lepra que fue un azote en cierto tiempo, era un problema de higiene, sencillamente. Hay lepra acá en Chiapas. Nunca he visto un caso. ¿Por qué? Porque sencillamente me dedico más al laboratorio que a clínica. Pero no me ha llegado nadie que siente insensibilidad y que le toque yo y que le vea. Y precisamente esta semana repasaba yo figuras de lepra para demostrar que cómo es una micobacteria que se encuentra dentro del citoplasma y explicarle a los alumnos que tienen tal perfección que ellos, estando adentro de la célula, adentro del continente, adentro del todo del cuerpo de esa célula, evaden ser reconocidos y son espías. Son destructores que ahí están y utilizan a la otra para comer, como si fuera un colonialismo. Y en ese aspecto les quiero decir una cosa. La salud es el control del equilibrio entre lo físico, lo mental, lo social y lo biológico. Pero existe carencia de salud social cuando pagas deudas por haber malbaratado la riqueza nacional y luego aceptes y no digas nada. Y solo te queda como sociedad una cosa: o cambias o mueres. Así es. Pues bueno, estos son las cosas que... Todo por el ARN del coronavirus. Sí, de ahí viene esto, porque precisamente una de las diferencias que hemos tenido aquí es, por ejemplo, el hecho de que para que la gente entienda, se utiliza un léxico que no es médica o científicamente correcto, como cuando decimos que el virus está vivo o matamos al virus. Y el doctor ha insistido mucho en el hecho de que pues el virus no es un ser vivo. Para los que no somos médicos y doctores, no entendemos esto, se nos dificulta captar el concepto, pero yo lo veo como para mí es una forma de vida que es distinta a la nuestra. Es como si a lo mejor al viajar a los otros planetas encontramos otros tipos de vida ya que no son como la nuestra, que actúan de alguna manera, pero desde el punto de vista de que encuentran una forma de reproducirse, que hay elementos para poder terminar con ellos, pues es una forma de vida distinta a la nuestra. No es de ADN, pero sin duda es una forma de vida distinta a la nuestra, pero es una forma de vida y hay manera de poderlo atacar. Ahorita... Pero no está vivo porque no se reproduce por sí mismo. Pero se reproduce. Pero utiliza la célula. Para reproducirse. Pero si no tuviera células para reproducirse, desaparecería. Y lo que quisiéramos es que desaparezca. Pues, lo cual no va a ocurrir porque tiene forma de primero se reproducirse. tiene que morir la vida. Sí, exacto, por eso no va a desaparecer. Y esto es una cosa que vale la pena insistir, doctor, porque mucha gente piensa que con la vacuna esto va a ser como una cosa mágica y el problema se va a acabar. Y la vacuna que se está vendiendo ahorita, no la estamos vendiendo en México, sino los laboratorios. Cuando ya te pasan algo, es que ya pasó de moda. Es como las modas que salen, preste a porter, usar y desechar. Usar, no, como ponérselo y portarlo. Así, cuando una vacuna, pero puede tener algo. Ese algo que dé una información para que el organismo se defienda. Pero también sabemos que cuando el organismo se defiende puede provocar la misma vacuna que te dé una enfermedad exacerbada para otras enfermedades. Y se ha demostrado esto con la influenza. Es un tema que con una sola... tenemos una carencia de mostrarle muchas diapositivas que desearíamos mostrarles para poderles explicar, pero con una sola es profundo. Podemos dialogar
por horas. Así es, efectivamente, porque hay muchísima información y por supuesto mucha que además desconocemos, no solamente porque no la hayamos leído nosotros, sino porque además la comunidad científica hay cosas que todavía desconoce de este virus. Entonces, y aquí yo quiero cerrar, doctor, con el hecho de que para mucha gente es muy fácil culpar al gobierno, culpar a nuestros sistemas de salud en México, culpar a lo que sea. Carecemos de salud social porque ignoramos. Sí, pero precisamente es un virus que ni siquiera la comunidad científica conoce a cabalidad. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los políticos sepan más que los científicos, ¿no? Entonces, no está bueno politizar un asunto tan serio y tan grave como lo de esta pandemia, este coronavirus. La invitación es, amigos, no lo dejemos en manos de gobierno, no lo dejemos en manos de políticos. No lo dejemos en manos de la comadre, no lo dejemos en manos de la ignorancia. Así es individual, cuidémonos, lavémonos las manos, usemos el cubrebocas, Recordando a tengamos la Samuel distancia Esme social. Weiss, que vio que las mujeres, que los médicos que se lavaban las manos para atender partos, tenían menos infecciones y menos mujeres muertas. Higiene. 1840 y tantos, 1850. Desde entonces se descubrió que la higiene es clave. Curiosamente, la odontología, solo en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, es considerada como una carrera aparte. En Estados Unidos es una especialidad. Y ahí, por las cuestiones que están en contacto de la boca, y yo trabajo en una escuela de odontología, te enseñan no porque te lo repitan, sino porque es la práctica, lo que venimos platicando ahorita en el camino, aprender haciendo. Así es. Que si no te cuidas, te infectas. A cuidarse, porque esta es la recomendación vigente y no va a perder vigencia. Aquí agradecemos al doctor Rincón Acebo como cada semana esta participación porque nos abre mucho la visión con respecto a esta situación que muchos dicen que ya no quieren ni oír ni hablar de ella, pero es necesario hacerlo. Y bueno, precisamente cuando entramos en esta sección, el doctor se refería a la imagen que tenemos de fondo, que es precisamente Bonampak, que significa muros pintados, una palabra que significa muros pintados, y que bueno, pues antiguamente era llamada Aque, en sus inmediaciones como Usighuitz, Cerro del Supilote, un sitio arqueológico de la cultura maya, es muy célebre aquí en el estado de Chiapas. Además, de sus famosos murales, pues también, y que además son de los mejor conservados, ¿no? Hay edificaciones, justamente como las que estamos viendo. Se supone que esta cultura tradicionalmente es vista como una cultura pacífica, pero cuando los murales fueron descubiertos, precisamente allí, de una manera gráfica, pues se ve lo que era la ocupación guerrera de esta nación. Entonces, pues esto es lo que los muros, los murales. ¿Podría yo aportar algo acerca de la mujer y acerca de Bonampak, aunque ya no es mi tema? Sí, por favor. En algunos murales se observan mujeres. No lo sé exactamente en cuál, pero sí hay. Entonces la mujer tenía un lugar participativo, y aquí no me estoy refiriendo a la mujer, sino al ser humano. Siempre me pregunto en qué se parece la civilización europea a la civilización mesoamericana, abarcando todas las culturas. Se parece en el miedo. Lo que no sabe uno, lo trata uno de resolver, y los sacrificios humanos, aún en la cena, el cuerpo de Cristo, es una forma de pedirle a la naturaleza que nos libre de lo que desconocemos. Así es. Con respecto a su descubrimiento, este es atribuido a los arqueólogos Giles Gili y Mateo Bolívar, que ellos, pues informados de los indígenas, fueron llevados al lugar, lo descubrieron, y a ellos se les atribuyó su descubrimiento entre abril y mayo de 1946. No se debería hacer, porque así pasa en toda América. Todos los conocían, menos el público.
Sí, ellos de alguna forma son quienes lo dan a conocer y se les atribuye. Sin embargo, bueno, como en muchos otros casos, los indígenas pues ya los conocían, sabían de la localización, lo visitaban con frecuencia, y entonces el hallazgo ahora se atribuye a dos de ellos, que son José Pepe Chambor y Acacio Chan. Esto es Chiapas, esto es Bonampak, un lugar bellísimo que en cuanto les sea posible debieran visitar y serán bienvenidos aquí en nuestro hermosísimo estado de Chiapas. Preservémoslo bien. Como debemos preservar nuestro cuerpo. Así es. Vamos ahora a uno de los videos de otra de las regiones de Chiapas que pues es muy apreciada aquí entre nosotros, que es Copainalá. Este lugar que bueno está en la zona Zoque de nuestro estado, en la depresión central. Esta antigua palabra, el nombre de Copainalá, está integrado por 3 vocablos, que son Cao, Painal y Lan. Cao viene del náhuatl Coguatl, que es culebra, Painali, que es correr o que corre, corredor, y Lan, que se refiere a abundancia. Entonces, podría ser traducido como el lugar de las culebras que corren, el lugar de las culebras corredoras que corrieron. Entonces, esto es Copainalá. Y bueno, vamos a ver un video y continuaremos hablando de este otro sitio maravilloso del estado de Chiapas, que es Copainalá. Vamos a bailar de papá,
Bueno, maestro Luis, hoy está comenzando el año nuevo en unas horas, el año nuevo Piscis, es decir, la primavera, como decía Luis Román Pérez Morales. Así es, efectivamente, porque, bueno, sabemos que la medición del tiempo es un constructo humano y cada sociedad y a veces cada generación encuentra una forma distinta. Tenemos el Año Nuevo Chino, tenemos lo que antes era el calendario, o esos calendarios, el gregoriano y todo. O sea, son formas de... los hebreos tenían una forma de medir el tiempo, los romanos tenían otra a partir de Rómulo y Remo, los mayas tenían su propia concepción. Entonces, son constructos humanos, pero están asociados siempre a cambios de ciclo. Eso sí es muy interesante, están asociados a cambios de ciclo. Un ciclo termina, otro empieza, en este constante renovarse, ¿no? Sí. Hoy termina, por cierto, Acuario, la regencia de Acuario, que es Saturno, su regente planetario, y entra Piscis, cuyo regente, según nos dice Mara Yadira, es el planeta Júpiter, un planeta benévolo para la Tierra, porque siempre tiene esa compatibilidad. Se cree que, por ejemplo, Jesucristo estuvo en Júpiter también, ¿no? Por eso a él le ponen los pececitos, porque es la era de Piscis, la que él representa. Sí, y de alguna forma también se asocia, se dice que uno de los primeros símbolos del cristianismo, o el primer símbolo del cristianismo fue el pez, aunque se asocia mucho con el famoso milagro de la multiplicación de los peces, y que era como una especie de contraseña entre el pueblo cristiano cuando eran perseguidos y asesinados, entonces se identificaban entre sí por ese símbolo. Entonces hay muchas teorías con respecto por qué, y ahora es interesante que en la actualidad, pues el pez no es en realidad hoy un símbolo entre cristianos, ¿no? O sea, es la cruz, pero no Sí. tanto el pez. En aquellos días sí se dice que era sumamente importante entre ellos, ¿no? Entonces, bueno, regresamos a estas cuestiones cíclicas, ¿no? Que por un tiempo son y por otro tiempo ya no. Bueno, maestro, hoy en esta semana, quiero decir que concluye hoy, surgió en el Senado de la República el nombramiento como embajadora de México de una paisana, vamos a decir, aunque ella nació en el Distritote Federal, Sí. ya se fue a Londres Sí. porque es la embajadora de México en el Reino Unido, licenciada y catedrática Josefa González Blanco Ortiz Mena. Sí, efectivamente, Josefa González Blanco, pues hija de el gobernador Patrocinio González Blanco Garrido, hombre para el cual, bueno, usted trabajó con mucha cercanía. Sí, fui maestro de ceremonia con él. Así es, durante su Sí. sexenio. Sí. Y bueno, la maestra Josefa, pues lleva ambos apellidos, paterno y materno, pues con esta alcurnia política de nuestro país. González Blanco por su señor padre, ex gobernador de Chiapas, y Ortiz Mena por parte de su mamá, Patricia Ortiz Mena. Entonces, el nombre, como lo identificamos, precisamente es Josefa González Blanco por parte paterna, Ortiz Mena por parte materna. Y bueno, ella pues es diplomática, es política, es ecologista también. De hecho También. ha tenido, y estas han sido unas importantes participaciones, en particular para la conservación de la guacamaya roja, por ejemplo. Es un trabajo interesante de ella. Pero bueno, ella ha sido un personaje pues polémico, quizás dijéramos, porque al principio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues él la nombró al frente de la Semarnat, la Secretaría de el Medio Ambiente y Recursos Naturales, un cargo que ocupó pues por meses, ¿no? Fue nombrado el 1 de diciembre del 2018 y renunció, o se vio obligada a renunciar el 25 de mayo de 2019, escasos 5 o 6 meses al frente, por un incidente que se suscitó en el aeropuerto de la Ciudad de México, cuando se dice que ella, con una llamada telefónica, detuvo la salida de un vuelo, porque ella iba retrasada. Entonces el vuelo se tuvo que detener, y hasta que ella llegó, unos 45 minutos después, hasta entonces el vuelo pudo salir. Entonces, pues aparentemente esto motivó que tuviera que dejar el cargo,
y para muchos ella estaba pues ya fuera de la jugada, ¿no? Bueno, pero ella es una persona muy preparada, Sí, ella... académica de la Universidad Autónoma de México, como usted dice, ecologista. Josefa González Blanco Ortizmena, licenciada en Derecho, con maestría en Arte Transformativo, no sé cómo sea eso, pero es la Sí, Universidad John F. Kennedy de sí, Berkeley. exacto. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Anáhuac, pero allá en Berkeley, en Estados Unidos, justamente en la Universidad John F. Kennedy, ella estudió esta maestría, por eso es identificada como la maestra Josefa González Blanco, porque ella tiene una maestría precisamente en arte transformativo. Ella, aquí repito, en Chiapas ha hecho mucho por la vida silvestre y de alguna manera particular el trabajo que hizo para la guacamaya roja. Esto en mí personalmente me resulta muy interesante porque yo de chico, maestro, tuve una guacamaya en casa, tuvimos una guacamaya roja, o bermeja como le llaman también, y estos animales son bellísimos, son muy cariñosos, son muy inteligentes, pero aquí están prácticamente ya en peligro de extinción, por eso está ahora pues condenado, ¿no? el uso y tráfico de estos animales, y para esta especie en particular, la maestra Josefa González Blanco Ortizmena, pues hizo una labor muy interesante aquí. Pues ahora, esta semana, pues ha sido la noticia que ella vuelve a aparecer en el mapa político, ahora pues nada más ni nada menos como embajadora de México ante la Gran Bretaña, y allá hay mucho trabajo que hacer, hay mucho entre la relación bilateral, que no tenemos duda que la maestra Josefa va a poder hacer un buen trabajo con las relaciones entre ambas naciones. Por eso hoy lo designó nuestro productor como el personaje de la semana. Así que con esos honores la saludamos, le deseamos éxitos en este nuevo cometido, que desde luego, usted lo ha dicho, va a ser eficaz, porque es una gente inteligente y gente nuestra. Así es, gente de Chiapas, porque si bien nació en la Ciudad de México, bueno, pues sus padres, su familia es chiapaneca. En ese sentido yo me siento un tanto cuanto identificado, maestro, porque pues, obviamente mi apellido, todo el mundo sabe que yo soy Gordillo, y Gordillo pues es un apellido eminentemente chiapaneco, aunque mi acta de nacimiento dice Veracruz, ¿verdad? Porque por un accidente geográfico, un tiempo que mis padres salieron del estado y yo les aparecí allá en el estado de Veracruz, y como se dice, pues nomás tiramos el ombligo, ¿no? Porque de ahí se fueron a radicar a la Ciudad de México, donde yo me crecí, pero la sangre siempre llama, toda mi ascendencia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos, toda mi familia es chiapaneca, y aunque yo nací en el estado de Veracruz, pues ahí ni familia tengo, no hay primos, no hay tíos, no hay nada, fue un accidente geográfico, y luego me crecí en la Ciudad de México, donde pues desde mi infancia yo ahí estudié, ahí me casé, nacieron mis hijos, pero a final de cuentas la tierra llama, y ya tenemos más de 20 años aquí en esta tierra, de la cual viene toda mi ascendencia, y yo en ese sentido pues sí sé que toda mi raíz es absolutamente chiapaneca, aunque el acta de nacimiento diga Veracruz. Y es algo similar en el caso de la maestra Josefa, su acta dice Ciudad de México, pero pues por supuesto ella es chiapaneca en toda su ascendencia y su entorno. Bueno, volvamos a Caopainalán, Copainalá. Y la frase que voy a usar es de la señora Elvira Siles de Velasco Suárez. Todo en Chiapas es México, dijo una vez. Y yo capté esa grabación y se la pasamos al doctor Velasco Suárez y la hizo suya, ¿eh? Sí, y fue una frase famosa en todo el país, porque era la forma en que se publicitaba nuestro estado, ¿no? Todo en Chiapas es México. Vamos entonces a Copainalá, la tierra de la Malinche.
Taumok metsa tukai maxkui. Kuyay tuktay tukutustay. Te ese te heke tzamzam nayaspa. Po kiway, kuyeway, gupiway o haway tam. Sígale, maestro. Ya el zapote colorado, el chinini y el aguacate maduran en la región. Ahora, paisano, le entremos, aunque más al rato estemos con la gran aventazón. Dejamos la tierra de don Óscar López Camacho, Copainalá. Enseguida vamos a contactar al despacho de la doctora Rosaide Villatoro Mesa, consultora de empresarios o de jóvenes empresarios que están resurgiendo a pesar de la crisis. Y hoy el tema es, doctora, gestión de deuda. ¿Cómo está usted? Hola, don Milton, ¿cómo está? Buenos días. Están bien por ahí, ¿verdad? ¿Todos bien? Sí, Todo bien. lo vemos con una gran luz hoy, como que la primavera dice mucho en los rostros femeninos. Sí, don Milton, muy bien, agradecida con el Creador por todo lo que nos da. Don Milton, hoy voy a hablar del tema de gestión de deuda. ¿Qué es gestión de deuda? Gestión de deuda es el acompañamiento financiero que se le da a una empresa o un consumidor antes o bien después de contraer la deuda. ¿Qué recomendaciones tengo hoy para su audiencia? A quienes tienen una deuda es necesario hacer un plan de gestión de deuda, es decir, un análisis, hacer recomendaciones para poder tener una acción de deuda. ¿Sí? Acción de deuda, estamos hablando de poder hacer una adquisición de una deuda o generar una deuda y para poder invertir. Generar una deuda productiva, don Milton, le llamamos a una deuda que nos genere arriba del 25% mínimo sobre el porcentaje de interés
que nosotros estamos pagando, ¿sí? Y combinar las deudas es lo mejor que podemos hacer, combinarlas en una sola cuenta cuando tenemos varias deudas para hacer un único pago. Algo que sucede con muchas personas es que diversifican sus deudas y esto no es nada prudente, más aún en estos tiempos. Emocional y físicamente no es conveniente. Hasta el peor deudor podría paralizar su acción, su actividad, por deudas que quizás no piensa pagar, pero mentalmente les afecta. Entonces, identificar qué tasas, una tasa a mayor riesgo, mayor tasa. Generalmente eso es lo que en todos los negocios conocemos. Hay más plazo, por eso a veces los créditos hipotecarios son a tasa más alta, porque más tiempo hay más riesgo de que se pueda pagar la deuda y la tasa es mucho más alta. Para contraer una deuda es importante identificar y también definir muy bien qué canal de deuda tenemos y conservar estos canales de deuda. Fuera de la regulación del artículo 8 y 10 del reglamento interbancario, las tasas están fluctuando entre 10 y 12%. La tasa parámetro es la tasa de interés interbancario, la TIE. Al día de hoy, don Milton, el Banco de México está fluctuando esa tasa, la TIE, en 4.28 y 4.22%. Esto estamos hablando de créditos en efectivo con bancos como Bancomer, HSBC, entre otros, los bancos más importantes y reconocidos. La deuda, sabemos que una deuda es un mal necesario y fue creado hace mucho tiempo como un medio de disposición de dinero. La gente no debe de dar abuso de esto. Para ampliar los parámetros de compra se utiliza un crédito. Para poder colocar un producto, una mercancía, se utiliza un crédito. Pero el uso desmedido ha hecho que en algunos lugares como Chiapas se haya convertido en un espacio donde hay muchísimas financieras. Actualmente es uno de los estados con más cantidad de financieras. ¿Qué quiere decir? Que hay escasez de circulante. Los lugares donde hay mayor pobreza, hay mayor cantidad de empresas que quizás no reguladas por el Banco de México y puedan hacer que la gente se endeude fácilmente. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que si tenemos que contraer deuda, veamos bien, primero nos asesoremos qué tasa de interés podemos generar, podemos pagar y sobre todo, la gente que tiene una deuda no debe poner en riesgo su patrimonio, porque también se pone en riesgo la salud. Vivir al 100, don Milton, no es vivir con excesos. Vivir al 100 es despertar sin preocupación excesiva y dormir con la satisfacción del deber cumplido. Amar a la familia no se demuestra con los emojis o los corazoncitos prediseñados que vemos por allí en los medios, sino se demuestra con acciones preventivas y acciones de planificación. Y recordemos que lo más importante es la salud emocional. Si alguien requiere apoyo o asesoría, estamos a sus órdenes. 100 puntos le pone todo el colectivo, doctora, por esta disertación de hoy. No podemos intervenir en nada su propuesta, pero sí quiere saludarlo el señor subdirector. Gracias. Precisamente estaba recordando, doctora, ayer leí una recomendación se me va el nombre ahorita, es uno de los gurús financieros en este momento a nivel mundial, un hombre que lo que toca lo hace oro y que es un asesor financiero mundial de los más grandes, ahorita olvido el nombre, pero él estaba diciendo qué ocurre o qué se recomienda si nos llega un dinero extra. Es decir, si, por ejemplo, vino él como vive en Estados Unidos, estaba hablando que ahorita en Estados Unidos el gobierno está dando cheques por apoyo a la pandemia, y allá estamos hablando, me parece, como de $12,000, que es el cheque que les llega a las personas, y dicen, bueno, lo mejor que pueden hacer con ese dinero es pagar tarjetas. Lo mejor que puedan hacer con un dinero, liquidar deudas, no importa dónde viene, es liquidar deudas. Es precisamente a donde debiera irse, no a comprar una nueva casa, no a comprar un nuevo auto, sino a liquidar deuda. Invertir A liquidar deuda. Entonces,
en bienes raíces después. Después, pero primero a matar las deudas, ¿no? Que es lo que asfixia al ser humano. Entonces, esta recomendación que usted hace hoy está en completo sentido con lo que decía precisamente este gurú. Y termino comentando que no solamente financieras han pululado aquí en Chiapas, sino también las casas de empeño. Como Sí, han hongos proliferado brotaron por muchísimo. todos lados. Y hay lugares donde el préstamo que se obtiene a pagarse en 18 meses, se triplica. Es decir, estamos hablando hasta un 300% de deuda en un lapso de 18 meses. ¡Qué barbaridad! Y esto es para quien logra Bendita pagarlo. imprudencia, Quien no maestro. logra pagarlo crece más todavía. Sí, bendita imprudencia, que no sabemos controlar a veces nuestras compras. Así es. Y luego, pues están ahí las invitaciones, ¿no? Si vas a ir de vacaciones, si te puedes ir para comprarte esto. Y las personas Sí. van. A veces sienten que este dinero que se obtiene a través de una tarjeta de crédito, a través de un préstamo por empeño o de un préstamo bancario, es como que un dinero extra. Y no es tal. Es deuda. Y es deuda, es un dinero que sale muy caro. Entonces, la recomendación en general sí es no adquirir deuda. Y si se tiene deuda, terminarla lo más pronto posible. Doctora, feliz año nuevo. Gracias. Don Milton igual, también. Bueno, vamos entonces a pasarnos del invierno. ¿Cómo lo vio Vivaldi? Uy, sí, este compositor italiano que, bueno, esa maravillosa obra de las 4 estaciones, y vamos a ver cómo pudo plasmar en su música, pues estas estaciones precisamente, invierno, primavera. Vamos con Antonio Vivaldi. Ahí está.
de las 4 estaciones de Vivaldi, esta transición del invierno a la primavera, bellísima forma de plasmarlo con música. Y bueno, pues ya aquí en la cabina, como cada semana, el que sabe de política, pues es Chávez. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Bueno, hay tanto que comentar y ya me imagino en unos días más, que cuando arranquen las campañas, en serio y en serie. Sí. Bueno, el terrible problema de los incendios que pasan gobiernos, no sé, yo creo que sí se... Bueno, claro está que los incendios se dan hasta en los países del primer mundo, incendios forestales me refiero, perdón, Sí. de bosques, etcétera. Pero yo creo que sí se le podría buscar la manera, no que no haya ni un incendio, pero que sí se logre controlar, ahora con los apoyos que hay del territorio, de los drones, de las barrancas, es decir, lo que es la orografía, ¿no? De los terrenos, de tal manera que sí es preocupante porque continúan y fuertes los incendios. Sí, y lo terrible es que, y ahí es donde radica el desafío y la dificultad de prevenir, es porque muchos de estos incendios son provocados por el humano. Son provocados por personas que no son cuidadosos, que van manejando en una carretera y tiran un cigarro por la ventana y alguien ni siquiera sabe que provocó un incendio. Ahorita estamos teniendo problemas no solamente en el estado, en el país hay 41 incendios forestales activos en este momento. En los Estados Unidos hay uno terrible, que allá ya determinaron que sí fue provocado de manera intencional por el ser humano y están buscando culpables. Aquí pues básicamente se centran en tratar de contener, pero a veces están en lugares tan complicados que no hay manera de llegar allá para sofocarlos. Y pues siendo que estamos justo en la transición del invierno a la primavera, pues todavía hay muchos, no hay mucho verde todavía, hay mucho pasto seco, hay mucha hierba seca que fácilmente se prende y con los vientos es muy complicado detenerlo, no es tan sencillo como ir con un carro de bomberos y apagar. Entonces es un problema desafiante, pero regresamos al punto de la responsabilidad individual. Mucho de esto sucede porque hay personas irresponsables. Sí, bueno, hay tantos temas que abordar. En el caso de la Semana Santa está ya muy cerca. Pues hay tantas opiniones y en mi caso yo sería como el que dispone de esto un poco tolerante por una razón, por ejemplo, que dijeran sí, pueden ir a Puerto Arista, por citar un ejemplo, Puerto Arista. Claro está que la gente que llegó hace 2 años, cuando no había esto, no llegaría ahora, aunque se le dijera, sí, puede usted ir, vaya, con confianza, hay permiso, hay todo, se van a vender ricas mojarras. No, de todos modos, la misma gente grande, hay mucha gente que se cuida, o los hijos, o los nietos, dicen, no vamos a salir, abuelito, abuelita, así que al menos este año, pues no. Quiero decir que llegaría mucha juventud, como lo vemos aquí en los antros, precisamente. Anoche pasé a dejar a un nieto, bueno, antro se le llama, ¿no? Hay tantos en el lado, sobre todo en el lado poniente de Tuzla, dominan. Y bueno, llenísimo, más que es quincena, digamos, fin de semana más bien, viernes para sábado ayer, llenísimos. Y es la gente que iría a Puerto Arista, la gente joven, muchachos, muchachas, pero es que también, yo lo entiendo, se tiene que mover la economía de los lugareños de Puerto Arista, necesitan vender, los pescadores necesitan vender. Yo eso lo puedo entender, pero sí difiero, no lo comparto, porque esta semana el gobierno del estado determinó cerrar las playas. Sí, fue una decisión gubernamental para evitar los contagios.
bueno, reaccionaron los empresarios que se dedican al turismo, tomaron la carretera Tonalá-Tapachula, presionaron al gobierno y el gobierno cedió. El gobierno terminó accediendo a esta presión y bueno, que se abran las playas. Se decidió que se abrieran las playas, se habló de un 50%, y aquí es donde yo difiero, porque yo me pregunto, ¿el 50% de qué? Porque ¿cómo determino yo cuánta gente cabe en la playa de Puerto Arista, por ejemplo? Para saber que está llegando el 50%. Pero el problema es, nosotros sí sabemos, estamos perfectamente conscientes que la juventud tiene una especial resistencia al virus, que igual ellos pueden ir y convivir y a lo mejor infectarse, pero no sufrir porque pueden ser asintomáticos. El problema, maestro, radica en que ellos van a regresar a casa. Bueno, y en la casa están sus padres, están sus abuelos, interactuarán en el trabajo con sus jefes, tendrán contacto con gente a quien pueden contagiar y el rebrote va a ser inevitable. Un ejemplo, hace 2 semanas, un grupo de 149 estudiantes argentinos que se graduaron vinieron a Cancún. Regresando a Argentina, 44 de ellos iban infectados. Esto es una cosa que no se puede evitar. La oposición ha estado haciendo una presión muy fuerte para que la economía, se le dé prioridad a la economía por encima de la pandemia. Y el gobierno ha cedido en muchos casos. Recientemente hubo una presión muy fuerte de las escuelas particulares que estaban diciendo, vamos a abrir aunque el gobierno diga que no. A final de cuentas se logró que no abrieran. Pero yo prendo los noticieros porque tengo que escucharlos y es una voz permanente en todos los noticieros. ¿Por qué las escuelas no están abiertas? Está probado que los niños no son un problema, que la escuela no es un foco de infección y estoy de acuerdo. En la escuela se pueden controlar pues el gel antibacterial, la sana distancia, los cubrebocas, pueden estar en un ambiente controlado. Lo que no pueden controlar es el traslado de casa a escuela y de escuela a casa. En las particulares sí, porque la mayoría tendrán carro y viajarán en su auto. Pero en las escuelas oficiales, donde la gente tendrá que subir a la combi, y donde mucha gente sube a la combi sin cubrebocas, donde no tienen a su alcance esto, la infección es inevitable. Sí se sabe, de manera científica, que la manera más eficaz de detener el contagio es justamente el distanciamiento social, el aislamiento. Eso es lo más eficaz para detener la pandemia. Entonces, estamos en un problema que sí es conflictivo, porque es cierto, la economía tiene que avanzar. Hay muchas cosas que tienen que reactivarse. Pero hay que ver a qué costo y cómo, ¿no? Y las personas que en este momento están, o las personas que siempre han vivido el turismo, pues en este año han tenido que vivir de otra cosa. Y están viviendo de otra cosa. Yo pediría continúen viviendo de otra cosa hasta que podamos decir que estamos en condiciones. Pongo el ejemplo, porque yo estoy en ese medio, de los artistas. Los artistas han sido uno de los segmentos más afectados. Todo se detuvo, y están muy golpeados los artistas. Bandas y todo. Y han tenido que vivir de otra cosa, porque no se puede vivir en este momento de su arte. Y han tenido que vivir otra cosa, y es durísimo y es difícil, pero se ha logrado. Entonces ya habrá las condiciones para que esto mejore, pero el panorama, maestro, es muy negro. Todavía. Para pasando la Semana Santa, de verdad, el panorama es muy negro. Se abrieron playas en ciertos lugares y las playas se atestaron de gente. En el pasado puente. Y de hecho yo llegué a ver una fotografía por allí que me pareció absolutamente inconcebible, de una familia en la playa con la abuelita y su tanque de oxígeno. No es posible, de verdad. Yo no sé si las personas estaban diciendo, a lo mejor era el último deseo de la abuelita, ver el mar antes de irse. Pero ¿cómo es posible que lleven a una persona infectada, que posiblemente tal vez no sobrevivió, pero cómo la llevan al mar, a la playa, con todo y tanque de oxígeno? O sea, no cabe en mi mente entender algo como eso. Que quiero comentar algo.
recordemos aquella película, aquí el amigo Góngora se acuerda, Mecánica Nacional. No, sí. Bueno, sí, sería bueno volverla a ver, porque el mexicano no ha cambiado en un siglo, es decir, de los años 50, 60 a la fecha, o casi un siglo, de tal manera que precisamente el gobierno va equilibrando esto, porque también nuestro tipo de economía ambulante es enorme. Sí. Tal vez hay países europeos que es mínima. Incluso Estados Unidos, ¿no? Sí, pero aquí no, de plano, no sé, no tengo idea cuántos millones de mexicanos y mexicanas salen a vender. Sí, la subeconomía. Sí, y gente que nieve, tamales, elote hervido, lo que sea, Sí. tiene que salir a vender para comer esa noche. Así es Si no salen, no comen. no comen. Es nuestra realidad. Las personas, muchas han tenido que estar viendo de prestado. Todo eso se entiende y no hay argumento contra eso. Es una realidad absoluta. Pero sí sabemos que actividades para ir a divertirse, para ir a bailar a los antros, para ir a nadar a las playas, no me suena como a una actividad que sea preponderante, ¿no? Y me refiero al vacacionista. Entiendo la persona que vive del vacacionista, pero hay gente que tiene que salir a trabajar. Yo soy una de esas personas que diariamente tengo que salir a abordar el transporte público porque no tengo un auto propio. Bueno, sí lo tengo, pero no está en condiciones de uso. Entonces, tengo que exponerme, pero me tengo que exponer porque tengo que salir a trabajar, como sería el caso de las personas que trabajan. Pero las personas que van a pasear, regreso al ejemplo de los 149 chicos de Argentina, pues, que vinieron a festejar que ya se habían graduado y 44 regresan infectados. ¿A qué costo? ¿No habrá otras vías, otras maneras? Creo que sería interesante ver de qué forma se puede reactivar la economía sin tener que poner en riesgo la salud y la vida de la población. Porque eso sí, la oposición cómo ataca los números de infectados y los números de muertos, porque ahí sí no quitan el dedo del renglón, pero por otro lado están duro y duro con que se reactive, que se abran escuelas, que se abran centros, que se abran cines, que se abra todo. Pero cuando vienen los contagios, entonces el gobierno es el culpable. ¿Verdad? No hay lógica. Sí, insisto en lo de la vez pasada, creo, porque pasó la convención bancaria y parece ser que los bancos, lo repito, van a estructurar un plan dentro de poco para que mucha gente pueda conseguir pues un préstamo, como le decimos, de todos los tamaños, ¿no? Alguien que necesita 20,000, 30,000 y otro de 300,000, pero van a ofrecer intereses muy bajos, precisamente para ayudar a reactivar un año más, pues, por ejemplo, de este marzo a marzo del 2021, y ya después sí, volverán a los intereses normales, les llamemos. Pero ojalá que lo hagan porque eso va a ayudar a reactivar, y confiemos en que el segundo semestre, ya con mucha gente vacunada, vamos a tener un despegue. Pues esperemos que sí, porque, por ejemplo, bueno, en algunos lugares por fortuna ya empezó a aplicarse la segunda dosis de la vacuna, pero nosotros estamos a la mitad, estamos apenas con la primera dosis, luego viene esta apertura en la que seguramente habrán contagios y hasta después vendrá la segunda dosis de la vacuna. Yo no sé cuántas personas que tienen la primera dosis de la vacuna van a terminar infectados, porque muchos están pensando que como ya se vacunaron, entonces sí, vamos a Puerto Arista, vamos a la playa, pero no es así y el tiempo nos indicará. Agradecemos al maestro Chávez esta cuestión y justamente vamos a enlazar con la realidad de Chiapas en medio de la pandemia, viendo el mapa, porque el día de ayer, vean la pantalla, rebasamos la barrera de los 9,000. Es una de las noticias tristes. Toda la semana se mantuvo en el promedio de los 23, 24, 22, 23, 24. La semana pasada ya habíamos tenido 18, pero bueno, estamos ahí.
Ayer fueron 24 casos confirmados, por lo menos en Tuxtla Gutiérrez fueron 5 de los 24, entonces eso también viene a ser una buena noticia, pero hace como 3 días de los 20 y tantos casos, como 11 o 12 habían sido en Tuxtla Gutiérrez, entonces es un asunto muy complicado, pero le seguimos pidiendo, quiéranse tantito, quieran a sus amados, a sus hijos, a sus padres, quieran a su gente y no se expongan ni los expongan a ellos. Yo conozco personas que dicen que el virus no existe, que dicen que esto es pura cosa de gobiernos, no sé, sin conceder, pero si les compro la idea, sigo pensando que igual puede ser lo que yo piense, pero si está volando en el aire la probabilidad de que yo esté equivocado y que sí haya un virus que va a terminar afectando a la gente que amo, pues lo mejor es no correr ese riesgo, no tirar ese bolazo. Entonces, pues agradecemos mucho de verdad el favor de su atención. El colectivo del radiófono, bajo la dirección del maestro Milton Hernández Moguel, decano de la radio en Chiapas, agradece que como cada sábado puedan acompañarnos en esta revista cultural y artística que lleva la realidad y el talento de Chiapas a todo el mundo vía web. Agradecemos en los controles al maestro Vivaldo Góngora. En esta ocasión hemos estado con ustedes la doctora Rosa de Villatoro, mesa vía remota, el doctor Jorge Alberto Rincón Acebo, como cada semana, el maestro Francisco Chávez Quiñones, con la política como siempre. Y bueno, también agradecemos que nos acompañaron y nos enviaron sus mensajes el maestro Pablo Chávez Mejía, fuerte abrazo amigo, la maestra Cristi Hernández Aguilar, gracias por estar pendiente, y la señorita Maricruz Amayoa, además de los amigos que mencionamos al principio, y pues aquí estaremos la próxima semana si tenemos la oportunidad de continuar en esta vida, porque no lo sabemos. Pero yo mientras soy su amigo ese Luis R. Gordillo, y me despido por ahora, pero amenazo con volver. Ojalá que pueda. Escucha la radio, descubre conmigo el valor de tu tierra. La pluma en el verso, la musa en el alma, que se vuelve deseo. Poetas, pintores y compositores, la prosa perfecta de los escritores. Un locutor con historia y una voz. En la sintonía de una melodía, mostremos a Chiapas con filosofía. Ven, escucha conmigo el radiófono, el radiófono, el radiófono.